Decirle que esta semana nos toca hablar de un tema muy importante. Vamos a conversar y tenemos hablando de corazonados con el doctor Ulises Ramírez Sánchez. Él está, ¿dónde más? En la Clínica Córdoba, Zaragoza 377, en la Clínica Córdoba, en el centro de Colima, 312-31-49300. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias por esta oportunidad. Corazón, hablando de corazonados, corazón y colesterol. Buenos días, antes que todo, muy agradecido como siempre por la invitación y estar aquí para dar algunas sugerencias y consejos sobre la salud cardiovascular. Bueno, ya que tenemos un poquito el tiempo encima, vamos a hablar de algo que es muy criminalizado actualmente, que es el colesterol. Bueno, para poder tener en contexto lo que es en sí el colesterol, tenemos que tener en consideración que es una sustancia que es parte del cuerpo, es parte importante y fundamental del cuerpo, porque es la que hace de alguna u otra forma que el revestimiento de las células, que es la parte esencial de la vida, esté conformada por colesterol, entre ellas también la vitamina D, los ácidos biliares. Entonces el cuerpo produce y tiene almacenamientos concretos de esta sustancia del colesterol. El problema aquí empieza cuando la ingesta externa se incrementa, y esto hace que de una u otra forma no tengamos la capacidad necesaria tanto como para recibir ese colesterol externo y tenerlo que almacenar en caso de que tengamos el colesterol en niveles óptimos y ese colesterol se vaya a un lugar donde por alguna razón en algún momento se necesite y se pueda extraer, que ya lo tenemos, o bien que sea eliminado adecuadamente. Ahora bien, el colesterol desde el nacimiento está circulando en sangre. Siempre vamos a tener unos valores óptimos, así les llamamos, en los cuales pues antes de los 40 años deberíamos de tener menos de 200 miligramos por decilitro. El colesterol se divide en dos fracciones. Vamos a tomarlo coloquialmente como un colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol bueno es el de alta densidad. Ese colesterol, ¿qué es lo que hace? Se agarra el colesterol que está circulando, lo examina y determina si es necesario llevarlo a alguna parte del cuerpo donde se necesite, o bien almacenarlo en el hígado, o bien sacarlo por las vías biliares para que sea expulsado y no tengamos ese excedente. Sin embargo, hay un colesterol malo, que es el de baja densidad, que ese lo que hace es, sin decir nada, agarra el colesterol y lo introduce al torrente sanguíneo y lo va agregando en diferentes partes del organismo donde las arterias son mucho más pequeñas, y es donde se empiezan a formar las placas de ateroma, que lo conocemos al final en el argot médico como aterosclerosis. Es una acumulación inespecífica y que no tiene ningún sentido en las arterias del cuerpo, que son los vasos sanguíneos que nos llevan toda la sangre. Las pone rígidas. Prácticamente lo primero que hace es hacer una incursión dentro de las laminillas. Los vasos sanguíneos se dividen en tres capas, y la capa más interna, o sea, la que da hacia la luz del vaso, es donde se va acumulando este colesterol, y hace por medio de algo que se llaman células espumosas. Tiene ahí un proceso prácticamente muy específico, que no me voy a meter en esas situaciones, pero que va haciendo un chipote dentro de la arteria, y cada grasa que se va agregando se va haciendo más duro ese pedazo, ese chipote dentro de la arteria, que es la placa de ateroma. Llega un momento en que esta placa puede ser definida como una placa vulnerable, donde tiene un alto contenido de sustancia gelatinosa, y eso puede hacer que se rompa y obstruir el vaso sanguíneo, o bien por el crecimiento desmesurado y que pasa obstruye el 70% de la arteria, empieza a dar síntomas dependiendo en qué área se encuentra. No solamente el corazón puede tener afectación el riñón, puede tener afectación las arterias del cerebro, o los vasos del cerebro, las del cuello, las piernas inclusive. En los pacientes diabéticos es muy común que veamos pacientes con pie diabético. ¿Por qué? Porque está llena de grasa la arteria que irriga el pie, y esto hace que no tenga una función y se bloquea, y empiezan los problemas ahí. Ahora bien,
¿cómo podemos decir que estamos en un riesgo de tener un problema cardiovascular si el colesterol está elevado? Pues vamos a dividir la elevación del colesterol en relación a la edad. Pacientes menores de 40 años con colesterol arriba de 200 es un paciente que debe ser investigado porque debe tener dos tipos de padecimientos. O uno, la ingesta excesiva de colesterol por medio de carnes de origen animal, o bien principalmente cerdo o res, o bien que tenga un proceso genético de nacimiento y que tenga una hipercolesterolemia familiar, y hay que estudiarlos porque estos pacientes pueden tener... El cuerpo la produce. Así es, por diferentes métodos o factores genéticos. Y los pacientes que son de 40 a 60 años son aquellos pacientes que ya teniendo de cierta forma un recorrido en esta vida, pues tienen una disminución de su actividad física, pero también tienen una disminución de su ingesta de alimentos, de cierta forma que les hace que produzcan más colesterol o ingieran más colesterol del normal. Y esos pacientes que habitualmente son hipertensos, diabéticos, pues en esta etapa de la vida puede acelerar la aterosclerosis o la formación de placas de ateroma en los vasos sanguíneos. Y en aquellos pacientes mayores de 60 años, donde entra el gran cúmulo de población, donde prácticamente la mayoría de ellos ya tienen unos factores de riesgo que son el tabaquismo, que es el sedentarismo, que es la obesidad, que es la diabetes, que es la hipertensión, que es la personalidad, pues esto hace que inclusive sea mucho más peligroso el aumento del colesterol. Ahora, ¿a qué le llamamos aumento de colesterol? Los niveles normales se supone que son en 200 miligramos y se establece como un colesterol elevado alto es de 200 a 240, y en ellos prácticamente cuando es por primera vez que se les descubre por hallazgo, ya sea por un examen anual o por una revisión de primera vez, pues lo primero que se tiene que hacer es manejar las condiciones de vida saludables en este paciente, dejar pasar un mes, y si a pesar de esto el colesterol no baja de 200, pues prácticamente este paciente debe recibir tratamiento médico. Y el paciente que llega, pero que ya tiene 240, 250 colesterol, debemos ser muy agresivos en ese aspecto con el tratamiento farmacológico. Y esto pues está dado principalmente por las estatinas. El hecho de que tomen medicamento para bajar el colesterol no les hace favorable que sigan consumiendo los mismos alimentos que consumen. Tienen que cambiar el estilo de vida. Prácticamente que es la dieta, el ejercicio y la personalidad, que eso pues hemos hablado ya en varias etapas de los programas, donde no se aborda directamente, sino es un factor inherente y que nosotros lo vemos como un factor aislado, y siempre vamos a tener en la medicina esa preocupación de que si no se atienden los factores que están alrededor de la probable enfermedad que se vaya a desarrollar, pues prácticamente estamos incumpliendo con el tratamiento generalizado del mismo. Ahora bien, hay niños, como ya les mencionaba antes, de los 40 años que tienen el colesterol elevado. Esto es que investigarlos muy bien porque es un problema muy serio. Son excepcionales, pero hay que investigarlos. Hay que investigarlos porque hay que tomar en consideración que la edad de la adolescencia, que acaba hasta los 24, 25 años, es una edad donde el desarrollo pues culmina en el tipo de funcional, vamos a llamarlo así, pero las energías que se consumen diariamente por la actividad que tiene este joven pues son muy altas. Entonces el consumo de alimentos de origen animal es abundante, sin embargo en una persona normal pues prácticamente esto no va a ser mella en la vida. Ahora, los pacientes mayores de 60 años que ya tienen enfermedades concomitantes, en los cuales sabemos perfectamente que no darles tratamiento farmacológico puede ser un riesgo para que desarrollen otro tipo de enfermedad, pues tenemos de cierta forma que justificar. Claro, no hay que darles a todos los pacientes mayores de 60 años medicamentos para el colesterol, al igual que algo que les voy a agregar, hay mucha gente que toma aspirina que para evitar un infarto, cuando no tiene factores de riesgo, el propósito no es bienvenido. En vez de favorecerles, les puede hacer un daño sangrado tubo digestivo principalmente, y eso de una u otra forma hace que este paciente pues tenga problemas secundarios, algo que no está indicado. En términos generales, el colesterol
total debe ir de la mano con el colesterol de baja densidad. En los pacientes que tienen diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo y obesidad, el colesterol de baja densidad debe estar abajo de 50. En aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo, tienen que tener el colesterol abajo de 70. Cuando un colesterol de baja densidad está por arriba de 70 y está en 100, 110, este paciente debe recibir tratamiento y debe tener una dieta adecuada y debe hacer ejercicio, cuando menos 150 minutos a la semana. Estamos hablando que con 30 minutos que caminen por 5 días ya es más que suficiente, en forma un poquito más abundante de lo normal. Y sobre todo la ingesta de verduras y alimentos marinos como son el atún, o todo tipo de pescado, pero principalmente el atún es con un alto contenido de omega 3 que favorece el aumento. Ayuda. Es para el colesterol bueno, ¿eh? Para el colesterol bueno y el salmón. Pero todo el pescado se puede consumir y eso le sirve abundantemente. Muchas frutas, principalmente aguacate. Hay que consumir mucho aceite de oliva, que es algo más saludable. Lo más saludable. Y evitar todos los alimentos procesados y principalmente todos los alimentos que pues consumimos en la calle diariamente, que están hechos con alto contenido de grasas poliinsaturadas. Entonces, pues la recomendación en salud y en todas las áreas es principalmente la alimentación sana, el ejercicio y la voluntad de estar sano también, que eso es muy importante. Y además que lo que siempre nos dices, lo que sabe bueno... Contra la boca hace mal al cuerpo. Así es. Entonces hay que evitar los pastelillos, así por lo regular. Yo de repente tengo ahí uno, de repente compro algo que me gusta de pan y le voy aunque sea una cucharadita, pero uno se dosifica y ya tienes que acostumbrarte, porque si te comes todo el pedazo, pues ya. Claro, hay que tomar en consideración también algo muy importante. El ser humano, desde el origen, está condicionado para ser herbívoro. Por condiciones de la vida nos volvimos carnívoros. Pero actualmente nosotros pensamos, por ejemplo, que los cortes más finos son los más saludables y no los que necesariamente. son los peores. Por ejemplo, todos los que son con grasa en la carne, el New York, el T-bone, todos esos, pues sí, en pacientes, claro, que tienen factores de riesgo, pues es muy riesgoso estar comiendo o consumiendo este tipo de alimentos periódicamente, ¿no? Yo no digo que no debe... Esa no debe ser la dieta diaria. Así es. La dieta tiene que ser verdura, pollo, pescado y prácticamente todas las frutas que se puedan consumir, siempre y cuando guardemos consideración con los pacientes que tienen el azúcar alta. Así es. Muchísimas gracias, querido amigo, esta mañana, hablando de corazonados con el doctor Ulises Ramírez Sánchez, con esta invitación. Y siempre es importante decir, lo que hace bueno a la boca, hace mal al cuerpo. Y todas las personas que ya tienen este diagnóstico deben consumir sus medicamentos. No hay que sustituirlo por otras cosas. Siempre tener los medicamentos. Hay quienes quieren en otras cosas, ¿no? Pero que voy a tomar un té, también tómese los tés, pero principalmente lo que prescriba el especialista, porque es la única manera que se logra con la contención para bajar los niveles y estar en unos niveles saludables. Y hay que cuidar a partir de esa diagnosticación, cuando te diagnostican que tienes problemas con el colesterol o triglicéridos, tienes que someterte a esa rigurosidad y a partir de ahí tienes que cambiar tu estilo de vida. Sí, claro. En otra charla hablaremos de lo que se puede presentar. Nada más hay que tomar en consideración también que el que no camina no avanza y en la salud es muy importante caminar. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Querido amigo, compadre. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con nosotros en esta jornada informativa, hablando de corazonados con el doctor Ulises Ramírez Sánchez. Muchísimas gracias. Gracias a Francis Bravo. Francis, nos vamos. Muy buenos días, Francis. Gracias.